La vida es una oportunidad. Cada día nos brinda un chance para ser mejores. La vida puede ser un desafío, pero cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Esta semana sea un reflejo de tu fuerza y resiliencia. Semana de la Vida. Te invita Ministerio Apologético Don Bosco, Red de Psicólogos Católicos, Radio Misericordia Juvenil, San Benedetto Collection y Infensi. A continuación nos acompaña la doctora Marcela Fernández Jiménez. Es madre de 2 niñas, una que ilumina sus días como el sol y otra que desde el cielo alumbra sus noches oscuras. Es una mujer que disfruta de la conexión con la naturaleza, la lectura, pero aún más de la escritura. Ha creado y desarrollado diferentes insumos de alto contenido psicológico, emocional y espiritual para Infensi. Es de naturaleza creadora, altamente sensible y en los últimos años ha empezado a profundizar en temas de corte más espiritual. Licenciada en psicología con más de 12 años de experiencia en el ejercicio de la psicología clínica privada. Desde el 2017 desempeña como charlista y formadora en temas relacionados con la defensa de la vida, dignidad humana y los procesos de desarrollo humano. Es docente universitaria desde el 2021 para la Universidad Interamericana UIA en el área de psicología en la publicidad y también colabora como docente en la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal. Posee un diplomado en logoterapia, así como certificaciones en psicología perinatal, procesos de embarazo, parto, duelo perinatal, además de formación en sanación del trauma, heridas emocionales y del niño interior, integrando una mirada de fe y espiritualidad. Su enfoque es humanista y personalista, basado en el modelo logoterapéutico y en la psicoterapia centrada en el sentido de la vida, comprendiendo la influencia de los sistemas familiares sociales sobre el individuo. Actualmente es asociada y desempeña como gerente en programas de atención y acompañamiento a la mujer en Instituto Femenino de Salud Integral, Infensi. Es miembro de la Sociedad Española de Salud Mental Perinatal, MARES, desde el 2021. Acompañamiento en embarazos de situación de pobreza, trauma, abusos, ansiedad, depresión. Dirección de programas grupales e individuales durante el embarazo y el duelo gestacional y perinatal. Liderazgo de retiros de sanación espiritual, emocional, centrados en el encuentro personal con el sentido y el amor. A continuación nos acompaña la doctora Marcela Fernández Jiménez con el tema Las heridas del aborto. Adelante, doctora, bienvenida. Gracias, muchas gracias por esta presentación y bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Eh, Voy a compartir por acá la presentación. Después de esta introducción tan importante, tan necesaria y a la que de repente no estamos tan familiarizados, que es una realidad, porque como en Costa Rica no es legal, entonces no está pasando. eh, Sigue conversar y después del aborto, ¿qué pasa? Porque lamentablemente, a pesar de no ser legal, es una realidad. Y es una realidad a la que muchas mujeres, hombres y familias tienen acceso en nuestro país. Y cada vez empiezan a abrir más opciones, a expandir más el mercado y el negocio. Am, Cuando empecé formalmente a laborar en Ifensi en el 2022, había algunos que teníamos ya registrados, proveedores de medicamento, pero a este año se han multiplicado, multiplicado tremendamente. Y en las redes sociales es un verdadero descaro cómo se facilita el acceso a este producto. De hecho, hoy para em, aprovechar el día cercano de Halloween, vimos en redes sociales cómo tenían algunos posteos que decía dulce o miso, ¿verdad? Haciendo referencia al nombre del medicamento que se utiliza para abortar. Y así empieza uno a encontrar a cualquier cantidad de proveedores que a pesar de que es un país en el que no es legal, pues tampoco se están realizando acciones para intervenir estas páginas o este tipo de publicidad.
Entonces, bueno, ¿qué pasa después del aborto? Y lo que hoy les traigo es una mirada muy misericordiosa de esos otros que fueron engañados, que cometieron un error y que casi al momento de finalizar esta decisión empiezan a caer en la cuenta de qué acabo de hacer y que es algo que no tiene vuelta atrás. Hace poco, en un congreso organizado también por otros amigos del Instituto Tomás Moro, tantas organizaciones que finalmente damos voz a esto, había un tema muy interesante que era ¿yo acaso soy el guardián de mi hermano? Y la reflexión final era sí, somos los responsables de nuestros hermanos. Debemos procurar que regresen con vida a casa. ¿A cuál casa? A la casa de la eternidad, a la casa del Padre, que nos espera a todos. Por más pecados, por más errores que hayamos cometido, nos espera a todos. Y bueno, entonces vamos a profundizar un poquito en por qué el aborto existe. Bueno, definitivamente existe porque a lo largo de mucho tiempo se ha visto a la mujer como un objeto social, como una forma de opresión y violencia contra la mujer, a pesar de que grupos feministas adoptan esta forma y realmente es una forma de violencia desde las entrañas de la mujer, porque hay una creciente devaluación de la maternidad, falta de información sobre posibilidades o acciones efectivas, porque posiblemente las dificultades, las situaciones, las problemáticas sean otras. Em, una liberación femenina que en realidad cae más hacia el libertinaje, como decía ahora Pri, crisis familiares, deterioro social progresivo, avance científico disociado de la ética, accesibilidad en medios anticonceptivos, muchísima manipulación mediática, pero todo esto se resume en una sola cosa. ¿Por qué el aborto existe? Incluso lo cerró Pri con esta frase del Apocalipsis, y es para destruir a la mujer. Yo podría decir que desde el Génesis, el enemigo se dio cuenta que Dios tendría un plan redentor, que no iba a dejar perder a sus hijos y que la mujer era pieza clave. Así como de repente se puede pensar que fue pues la pieza por la que entró el pecado, pues sería la pieza clave por la que llegaría la redención. Y desde entonces su lucha es contra la mujer, contra el precioso don de poder ser co-creadoras junto a Dios de nueva vida. Y bueno, pero vamos a ver, ¿qué es lo que busca la mujer que está pensando en abortar? Porque es que no es que un día me levanto con la intención de decir, uy, ¿sabes qué? En mi checklist de vida, las cosas que quiero hacer antes de morirme, está una que dice abortar. O sea, nadie tiene ese checklist, nadie lo tiene. La mujer que sucede el embarazo y está pensando en el aborto, piensa justo lo que ha venido procesándose a través de las redes sociales y de ideología de años de construcción, empoderamiento, independencia, libertad, derechos igualitarios, salir de un problema, felicidad, realización. ¿Y qué consigue en su lugar? Todo lo contrario. Es literalmente una estafa a todo aquello que la mujer deseaba y que buscaba. ¿Qué consigue? Aislamiento, soledad, dependencia, esclavitud, destrucción, meterse en un hoyo, depresión, pérdida de sentido de vida. Cuando hablo con mujeres que han abortado y valido el por qué se sienten tan mal de haber abortado un hijo que era tan pequeño, incluso cuando hablo con personas que han tenido abortos, pero espontáneos, naturales, pues también es importante el validar por qué te sientes tan mal cuando la sociedad te dice, ay, pero
Eso no era nada, era un frijolito, una lentejita. No, no era una lentejita, era una personita en desarrollo, con un tamaño más pequeño, pero donde todas sus partes ya estaban en el lugar en el que debían estar. Y cuando yo les digo, ¿sabes por qué es que no has podido arrancarte eso? Porque la maternidad es un proceso irreversible. Va más allá de que abortes a tu hijo o que el cuerpo por alguna situación pues no haya logrado terminar el embarazo. Es un proceso irreversible. Esto de interrupción voluntaria del embarazo es un eufemismo y es definitivamente otra estafa, porque es irreversible y no lo puedes volver a poner, no puedes volver a poner ahí a tu hijo. Esa unión madre e hijo, esa unión corporal, la ciencia ya la ha logrado ir explicando. Y es que ese es durante el embarazo, ese es el inicio de una nueva vida, pero una nueva vida para la mujer, que ya no es solo mujer, sino que ahora es mujer y madre, y para esa nueva persona que está en desarrollo. Y es ese inicio de esos dos proyectos de vida, uno que empieza a surgir y uno que se empieza a transformar. Pero además de eso, la ciencia nos regala el conocimiento de que existe algo llamado microquimerismo. Y es ese proceso precioso de comunicación madre-hijo desde el momento en que inició esa nueva vida, en el que a través de toda nuestra química, de nuestras células, de nuestro ADN, existe un intercambio de información y una comunicación entre madre e hijo que permite que aún después de ya no estar el hijo en nuestro cuerpo, por un aborto voluntario, por un aborto natural, células de este hijo corran en nuestro torrente sanguíneo. Y esto lo permiten, pues, estudios donde descubrieron mujeres que se les encontraba de repente un XY. ¿Y por qué? Bueno, porque tuvo hijos y entonces ahí se dan cuenta que en ciertos órganos habían estas células y se dan cuenta que existe esto, esta maravilla, este, esto tan bien pensado solo por un creador que es increíble. Y es que así como entre madre e hijo existe esta comunicación que parece invisible y que de la que no nos percatamos cuando estamos embarazadas, pero que existe, pues imagínense así como adentro nuestro también hay esa impronta, diría yo, que es la que nos dice, ok, no hay corazón que sea infiel a su dueño. Y nuestro dueño es Dios, es nuestro creador. Entonces, esto es algo maravilloso. Para mí, la ruta del embarazo, la ruta del cuerpo femenino, es una ruta que definitivamente devela el plan perfecto de Dios para cada uno de sus hijos. Pero bueno, ya eso es otro tema y es que yo me apasiono con esto. Pero bueno, y es que los cambios no son solamente lo que vemos las barriquitas preciosas crecer, sino que esos cambios se están dando en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestra química y por supuesto que va a afectar, pero de manera muy positiva, órganos como lo es el cerebro. Entonces, a las chicas que llegan embarazadas, yo les digo, bueno, es que tú tal vez ahorita digas, es que no se ve, es que no se siente, es que es como que no está, pero sí está. Tu cerebro fue el primero en reconocerlo. El aborto es entonces una herida tan profunda que inclusive las células del cuerpo lo recuerdan cuando la mente pretende olvidarlo. Hacer vuelta de página de esta situación, de eso no pasó, olvidarlo y seguir con mi vida. Pero las células de nuestro cuerpo nos lo siguen recordando. Y por eso es que tanto en abortos voluntarios como involuntarios, queda ese dolor ahí, nada más que cuando el aborto es voluntario, se acompaña de un silencio que realmente es,
tormentoso. Mientras que una pérdida, un aborto natural, pues tenemos la oportunidad de compartirlo con otros y de recibir consuelo de parte de otros. La realidad es que quienes se someten a abortos también son víctimas. Y en esto se centra pues mi presentación de esta noche. Existen em, dos formas de ver el aborto. Están los pronatalicio, como lo mencionaba en su visita por IFENSI. em, Ay, Eddie, se me fue, es que yo soy malísima para los nombres. Dante. Dante, sí, Priscila, muchas gracias. Qué terrible. Lo tenía aquí porque yo sabía que iba a mencionarlo hoy, pero ya se me había olvidado. Muchas gracias. Yo y los nombres. Bueno, los pronatalicios, o sea, a favor de nacimiento, y los pro aborto, reconocer a los padres como víctimas debilitaría su postura. O sea, no hay consecuencias después de un aborto. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tomaron la decisión de abortar y se quedan en medio de estas dos? ¿Dónde quedan? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde puedo acudir para romper el silencio? ¿Ok? Cuando nos llamamos provida, es eso, es todos los que estamos en favor de toda humana, vida humana. Y por eso empecé recordando esa frase que me impactó muchísimo del Congreso de los 30 años de Humane Vitae, de si soy yo acaso el guardián de mi hermano, porque los provida, parte de las cosas que debemos defender y creer es que sí soy responsable de que esa hermana, ese hermano, regrese a la casa del Padre con vida. La realidad provida, la lucha provida tiene muchos frentes. Imaginemos una guerra, que eso es en lo que vivimos. Vivimos en medio de una guerra espiritual, invisible a nuestros ojos, pero real. Y en esa guerra, siempre he dicho, adelante, adelante van los que están orando. Van ahí valientes. Y después vienen aquellos que hacen todo esto que nos explicaba Pri, que van y que luchan ahí mismo contra el enemigo para que esta mujer no se haga daño y para que ese bebé tenga una oportunidad de vivir. Y allá, más a lo largo, está otro frente que es los que van recogiendo a las víctimas de toda esta guerra espiritual, a esas mujeres, a esos hombres que están heridos por el aborto. Y poder en ese espacio de tiempo que les quede con vida, en el estado en el que hayan quedado, fortalecerles para que vuelvan a casa, para que no sientan que perdieron todo y que sus almas están perdidas. Entonces, no es solo el aborto, es la negación del mismo, lo que realmente causa en quienes viven el aborto estrés, ansiedad y muchos otros problemas mentales. Porque cuando hombres y mujeres sufren traumas después de un aborto, se convierten en personas invisibles, olvidados y rechazados. Porque por un lado, escucho todo esto en favor del bebé que maté. Pero por otro, dicen los pro aborto que no existen consecuencias post-aborto. Entonces yo estoy loco porque estoy sintiendo algo, porque estoy sintiéndome tan mal. ¿Dónde, hacia dónde voy? ¿Qué puedo hacer entonces para remediar todo esto que estoy sintiendo y no sentirme tan solo? Entonces, realmente aquí juegan muchísimo los medios de comunicación. Y lo más importante es entender que la batalla contra el aborto es contra una realidad espiritual y no contra personas. Ahora vamos a ver diferentes consecuencias y vamos a ver un poco cómo afecta al hombre específicamente, que suele ser una realidad de la que no se habla mucho, el hombre, cómo se ve afectado con el aborto. ¿Qué son los efectos posaborto? Bueno, desde la psiquiatría de la psicología, pues no se ha logrado que se establezca dentro de nuestros manuales eh,
tipificado como síndrome posaborto, como un trastorno como tal. Pero esa lucha también se dejó un poco de lado porque sí existe un trastorno y bueno, en este congreso se valida, sin embargo, no es como que está escrito. Y es que sí hay consecuencias psiquiátricas tras un aborto espontáneo o inducido y que desemboca en trastornos psíquicos. Aunque no se reconoce así, está el trastorno de estrés postraumático que permite que podamos explicar cómo son esas secuelas posaborto, aunque no necesariamente la persona entre dentro de esa categoría o síndrome porque tal vez no cumple con todos los criterios diagnósticos. Para esto lo más importante para mí entender del aborto es que es un evento traumático. Es un evento traumático. ¿Y qué es un trauma? Es una reacción fisiológica con presencia de diferentes mecanismos de defensa para afrontar situaciones que se perciben amenazantes. Mecanismos de defensa utilizamos muchos desde muy pequeños y son para protegernos cuando algo tiene un impacto demasiado fuerte y no podemos manejarlo de otra forma. Algunos son negación, racionalización, disociación incluso. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el uso prolongado de estos puede afectar mi salud mental. Y bueno, como les decía, ya que no se logra que se incluya como un trastorno específico el síndrome posaborto, entendemos que el estrés postraumático explica muy bien muchos de los síntomas que vemos en las personas que han pasado por uno o más abortos, hombres o mujeres. Algunas características del trauma como tal son los recuerdos voluntarios difusos. Algo que hace que un evento sea traumático, para que sea traumático, es que no tengo una historia continua que contar. Hay partes que se cortaron, hay partes que se olvidaron, hay partes que de repente siguen guardadas en el inconsciente. Y al no poder terminar de contar una historia de inicio a fin, pues esto viene y va en los momentos más inesperados. Puede detonarlo una canción, puede detonar un olor, un recuerdo, puedo estar dormida y soñar algo, puedo ir manejando y que aparezca una imagen en mi cabeza, puede algo visual, como decía un día una chica, la gelatina, la textura de la gelatina, algo le recordaba, olores, el olor del lugar donde fue. Pero muchas veces son inconscientes. Solo sé que me es desagradable y que me hace recordar algo, pero no tengo claridad de qué. Entonces, muchas veces las narraciones son por partes y tal vez nos llevan un hilo de una historia que tiene un inicio y un fin. Em, Hay de repente sentimientos de ira, culpa, vergüenza, esta disociación entre lo que está pasando y lo que no está pasando, y un embotamiento de darle vueltas a algo que no llego a concretar. ¿Por qué? El aborto es algo que no llega a su fin de manera natural. No existe esa continuidad, no existe esa historia que poder contar. Y además es difícil apalabrarla porque no encuentro muchas personas o lugares donde hacerlo, sin ser juzgada. Lo más importante para mí, lo más revelador, más allá de si se va o no a diagnosticar con trastorno de estrés postraumático, porque no es que todas las personas tienen estrés postraumático después de un aborto, eh, es el daño que provoca. Y esto es así para mujeres y hombres que han abortado. Y esto lo provoca cualquier herida. Las heridas en nuestra alma, porque hay heridas más superficiales, pero cuando una herida logra impactar nuestra alma, es algo que va en contra de nuestra dignidad humana
Y esas heridas que penetran tan profundamente tienen la característica de transformar nuestra visión o percepción. Entonces, es como si ya mi vista no funciona, no veo con claridad. ¿Y qué no veo con claridad? Ya no logro tener claridad de quién soy, de verme a mí misma con autenticidad, sino que tengo una imagen distorsionada de mí, una imagen distorsionada de los otros, una imagen distorsionada de Dios, una imagen distorsionada del futuro. Y se daña profundamente la identidad de la persona, con heridas tan profundas como lo es el aborto. Y así, en comorbilidad, podría hablarles de heridas también que son muy profundas, como lo es un abuso sexual, por ejemplo. Entonces, este tipo de heridas tan profundas, tan dolorosas, pueden hacer que nuestra visión de nosotros, de los otros, de Dios, del futuro, se distorsione por completo. Y bueno, si hay ciertos síntomas que, aunque puede que no entren dentro de la categoría de trastorno de estrés postraumático porque no cumpla con todos los criterios, en muchos casos se repite uno, dos, tres, cuatro de estos y entonces nos permite decir, efectivamente hay la aparición de todos estos. Que la misma persona los tenga todos es otra cosa. Pero sí existen estos síntomas y por eso es que podemos hablar de un trastorno de estrés postraumático. Este trastorno eh, surge ya después de muchos estudios postguerras. Las personas, los militares y demás sobrevivientes de guerras, presentaban muchos de estos síntomas y fue así como se llegó a la conclusión de que existía el trastorno de estrés postraumático. Entonces estamos hablando de eventos, situaciones que ponen en riesgo mi vida o la de otros. Y hay eventos muy puntuales, accidentes trágicos, donde puede haber muerte o pérdida parcial, corporal, guerras y el aborto, ¿verdad? Que son eventos demasiado fuertes que van en contra de la vida. Eh, um, Algunos de estos síntomas son la intrusión, reexperimentación, pensamientos o recuerdos que vienen a la mente que no se desean tener, ni se eligen y son difíciles de eliminar. Gran parte del trabajo con las personas que tienen, que atraviesan por un aborto voluntario, es sí, tener que hablar mucho y recordar y recordar y recordar hasta lograr elaborar la historia lo más completa posible, porque es ahí donde se identifican todos aquellos, les llamamos conectores, elementos, recuerdos de la historia que mi mente puede utilizar en el presente para hacerme reexperimentar cosas que no están pasando, que son parte de aquel recuerdo. Evitación, hipervigilancia, sueños, pesadillas, flashbacks, malestar psicológico recurrente, respuestas fisiológicas ante exposición a estímulos. Y es que en esta parte, porque la parte del posaborto de verdad se relaciona mucho a una realidad espiritual, el enemigo sabemos que no tiene acceso a nuestra mente, pero es bastante ingenioso y astuto. Y a lo que sí tiene acceso es a los recuerdos, porque ha estado ahí siempre a la par nuestra, viendo qué nos hace daño para luego utilizarlo en nuestra contra. Y él estuvo ahí el día del aborto y posiblemente lo disfrutó mucho. Dios estuvo ahí y sufrió con esa mujer en su interior, con ese hombre, recibió a ese bebé. Y entonces el enemigo se vale de toda esa experiencia para recordarte siempre que ya no tienes acceso a Dios, que Dios no te va a querer porque eres muy, muy mala persona. ¿Y a través de qué? Bueno, de
este es un momento perfecto para tirarle, susurrar tal recuerdo, para decirle, vos sos mala mamá, le vas a hacer daño a tus otros hijos, a como le hiciste daño al anterior, al que no nació, al que solo tú sabes. Así, así funciona él. Y así la mente entonces empieza a desgastar muchísimo a estas personas, a mantenerlos en un castigo hasta que logren romper el silencio. Para esto es importantísimo romper el silencio. Si bien el hijo pródigo, pues sí se dio cuenta y tomó una decisión, pues también gran parte fue el romper el silencio. Y cuando ve a su padre, no soy digno de ti. Ah, el padre no dice nada más que lo abraza, lo recibe, lo acoge, pero el romper el silencio es sumamente fundamental para poder empezar a sanar nuestras heridas, las muchas heridas que podamos tener, pero hablando del aborto es fundamental el poder romper con eso, porque solo así le quito poder al pensamiento y a esos susurros que me persiguen, que están ahí diciéndome, dándome una visión distorsionada de lo que realmente yo soy, tratando de hacerme olvidar que no soy hijo de Dios, ¿verdad? Que soy hijo de Dios. Entonces es importante entender cómo funciona todo esto y cómo desde la mente, desde la psicología, desde la psique, podemos entender muchas realidades y darles muchos nombres para poder entender y ayudar con técnicas, pero sin olvidarnos que existe una realidad espiritual y que esa realidad espiritual también necesita ser sanada para que haya una sanación completa. Lo que son los sacerdotes conocen bastante de estos programas de acompañamiento y sanación y me atrevería a decir que agradecen mucho estas iniciativas que surgen muchas veces desde los laicos. ¿Y por qué? Porque muchas veces estas personas acuden a la confesión, no una vez, sino muchas veces, porque no se sienten merecedoras del perdón, a pesar de que hay una absolución y a pesar de que el sacramento es perfecto y no le falta nada, está la realidad de yo no creer que merezco ser perdonado y más aún de no poderme perdonar a mí mismo. Y eso es gran parte de las cosas más difíciles de lograr sanar después de un aborto, el perdonarse a sí mismos. Y requiere un proceso que va de la mano entre, sí, un acompañamiento especializado, pero también espiritual. No voy a ponerles ese videito. Es, el aborto es definitivamente, las consecuencias no solo afectan a la persona que aborta, las consecuencias nos afectan a todos. Y cuando logremos entender esa realidad, cuando logremos entender que no es problema de la que lo hizo, sino que es un problema de todos, porque a todos nos puede afectar. Entonces es ahí cuando yo me adueño o me apropio de un problema y le busco solución. Desde mi realidad, desde mi metro cuadrado, lo que se pueda hacer, apoyando iniciativas, participando de estas cosas, formándonos más y muy importante, transmitiendo todo esto en nuestros hogares, a nuestros hijos. La realidad es que yo recibo personas que han abortado, que son jóvenes, que están en una pastoral juvenil, que son líderes, que son los hijos de padres que están metidos, involucrados en varias apostolados, porque nadie tiene vacuna contra el mal. La única vacuna es estar informados y saber contra qué luchamos.
y luchamos contra realidades espirituales y perder el miedo de hablar las cosas como son. El aborto definitivamente desencadena toda la violencia en las sociedades. Vámonos a los países desarrollados donde ya es legal el aborto, donde ahorita tienen una crisis de población. ¿Y cuántos otros conflictos y cómo son las tasas, los índices de suicidio en esos países? ¿Cómo están las tasas de violencia? Como decía la Santa Madre Teresa, el país que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a aplicar la violencia para conseguir lo que se quiere. La OMS, que está tan a favor del aborto y de políticas en favor de este, ojo, este dato. Cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo, 73 millones de abortos. Y ojo cómo lo ponen, el 45% de estos se realizan de forma peligrosa. ¿Y dónde? En los países que no son desarrollados, como América Latina, África y Asia. Estamos hablando de que en la Segunda Guerra Mundial se estima que murieron entre 50 y 80 millones de personas, mientras por el aborto todos los años mueren 73 millones en todo el mundo. Hijos de Dios, hermanos nuestros. Este es un estudio de vida humana internacional, ¿verdad? Que nos muestra un indicador de esas secuelas posaborto que se repiten en varios estudios, ¿verdad? Estos pensamientos suicidas, el aumento de consumo de drogas y alcohol, la culpa, sentimientos de tristeza, incapacidad para perdonarse a sí mismo es de lo más alto, lo que les decía, ese siempre es una de las luchas más fuertes en la sanación posaborto, igual que los sentimientos de culpa. Entonces, eh, reconocer esto, imagínense una persona que tenga todo esto, o sea, esa persona puede ser nuestro compañero de trabajo, esa persona puede ser la maestra de mi hijo, esa persona puede ser la mamá del futuro esposo de mi hija, y, y así como ahora nos presentaba Pri la realidad de cuántas mujeres pueden sufrir depresión durante el embarazo, cuántas personas sufren posaborto, pues todas estas consecuencias, claro que van a afectar luego la relación con otros hijos. Y aquí todavía un poco más de datos, que hoy va a ser muy de datos, mostró 19% de las mujeres encuestadas reportaban síntomas de trastorno de estrés postraumático. Otro estudio de mujeres estadounidenses y rusas mostró un 14,3% de las estadounidenses que se sometieron a abortos cumplían todos los criterios. 65% de estadounidenses, 45% de las rusas tuvieron pesadillas y flashbacks. O sea, tal vez no todas cumplían todos los criterios, pero todas tenían algunos gran parte de esos síntomas que ahora hablamos, que son del trastorno de estrés postraumático. Es vivir con esta ansiedad, es vivir con esta angustia, es vivir con estos recuerdos, es vivir atormentados. Y ese nunca ha sido el plan de Dios para ninguno de nosotros, ninguno. Ni el más pecador, ni el menos pecador, si quieren ponerle cifras. Se observaron también conductas de autocastigo, autolesiones, depresiones severas, angustia mental, ¿verdad? Cuando dormir se convierte en una pesadilla constante. Ya no quiero ni dormir porque si para dormir voy a estar recordando, voy a estar teniendo pesadillas. Recuerdo una chica que me contaba, es que he tenido un sueño recurrente de, eh, de mi aborto y era como estaba el baño y empezaba a aparecer mucha sangre, pero ya la sangre era como negra, era tanta, tan abundante, y ahí se iba mi hijo hasta que dejaba de verlo y era angustiante y era una pesadilla recurrente. Esta definitivamente no es la vida que nadie debería vivir. Maltrato infantil, dificultad en la creación de vínculos afectivos sanos. Claro, una mamá rota, muy rota, herida, y además que constantemente está escuchando
ahí al oído solo ella, que vos sos mala, que vos le puedes hacer daño también a este hijo, que mira lo que sos capaz de hacer, que vos no mereces el perdón, que ya Dios no está contigo, por eso te va tan mal. Ujú. Vivir con esos pensamientos dificulta la relación actual presente con otros. Y muchas veces quienes van a recibir más de esto, pues son los de la casa, muy especialmente otros hijos. Aumento del riesgo de ansiedad, depresión con futuros embarazos y partos. 25% de esas mujeres estadounidenses que se sometieron a abortos posteriormente tuvieron dificultad para estar cerca de bebés. Una vez tuvimos una señora que había pasado por su proceso de sanación y deseó ir a ayudar en alguno de nuestras actividades con bebés y en determinado momento tuvo que irse. Porque la exposición a otros bebés, esas otras vidas que sí nacieron, pues puede ser impactante. Porque ahí empiezan a detonarse más recuerdos y pensamientos que no vienen de Dios. Y, y también nos han llegado chicas que están de nuevo embarazadas y su embarazo lo pasan con la sombra del hijo abortado. Y es muy doloroso. Gracias a Ifensi, gracias a los programas, estas mamás pueden seguir adelante con el nuevo embarazo. Y mucho de lo que les decimos es, vamos a centrarnos en este embarazo. Vamos de nuevo, vamos. Pero hay que sacarla constantemente del pensamiento, porque ahí está la pequeña sombra de aquel hijo que no nació. ¿Y por qué este sí y aquel no? Y es decirle, centrémonos en este embarazo. Un hijo nuevo, diferente, está creciendo en ti. Pensemos en la relación con este hijo que representa para ti, pero una relación filial que se da con culpa, pues no se va a desarrollar totalmente sana. Hay muchos sentimientos de culpa y de tristeza. El llanto de los bebés, ¿verdad? Flashback, angustia emocional. Incluso cuando he tenido chicas que ya tal vez no van a tener más hijos, pero tienen antes de, pues también me han dicho, no, yo he cambiado, o sea, yo ahora solo quiero estar en el cuarto, no quiero oírlos, me molestan que estén jugando y gritando, me molesta y eso me duele, o sea, me molesta y me duele que me moleste, porque no era así, es que algo cambió y es difícil beber con esto. También puede estar relacionado con el abuso infantil emocional, mental, ese vínculo madre-hijo se puede ver afectado, como esta chica lo que me decía, dificultad para cuidarlos, que prefería no estar sola con sus hijos porque no sabía si les podría hacer daño. O sea, cuántas mentiras empiezan a meterse de que de verdad no son personas que ya puedan tener el derecho de amar, de ser amadas. El suicidio es otro de esos indicadores importantes. Estos son estudios, todos de Vida Humana Internacional, de distintas partes, y por arriba pueden encontrar pues la referencia, ¿verdad? Son entre 3 y 6 veces más altas que entre mujeres que dan a luz las tasas de suicidio. Y más aún, por eso les digo, ¿cómo están esos países donde el aborto está legalizado? Y empiezan a ver una decadencia social que no todos asocian al aborto, pero que tiene una raíz importante en esto, en dejar entrar este mal en la sociedad, ruptura en las relaciones. Muchas chicas dicen, por ejemplo, este texto de arriba explicó su dolor tras el aborto y cómo afectó su matrimonio. Mi esposo estaba disgustado por mi dolor, me sentí muy rechazada y a su vez yo lo rechacé. Durante todos los años que estuvimos juntos no soportaba que me tocara. El sexo se convirtió en algo vil, repugnante para mí, siempre lo rechazaba. La destrucción de un hijo tan querido y dulce destruyó por completo la belleza de la unión sexual que la creó. Y bueno, aquí hay una ruptura clarísima en un matrimonio.
Entonces, muchas veces las chicas, porque sí hemos tenido chicas que recibimos que hacen esto para no perder a su pareja, pero en realidad terminan perdiéndola igual, porque ya no logran verlo como lo veían antes, porque ya no sienten lo mismo que antes, porque el rechazo se incrementa. Entonces, hay un deterioro en la relación de pareja, hay un aumento en las rupturas o divorcios después de un aborto, eh, mayor riesgo de conflictos, incluso tensiones económicas entre la pareja y aumento en la disfunción sexual en hombres y mujeres, y en este caso, en las mujeres es bastante significativo. Así como también hay rupturas, porque también nos llegan mamitas embarazadas adolescentes, que la que saca la cita para abortar es la mamá. ¿Por qué? Porque es que esta abuela se jaló una torta. Y yo le he dicho que eso le va a destruir la vida. Que mi mamá diga que tener un hijo le va a destruir la vida tiene un mensaje oculto muy poderoso. Y por supuesto que si esas figuras de confianza, esas figuras de protección me hacen ir a buscar un aborto, han habido señoras que se levantan enojadísimas porque no, ustedes lo que quieren es que ella lo tenga y no porque ella, pues no sé, es modelo o tenía otros planes, esto la va a arruinar y ya no se va a poder y así. No entienden que eso le arruina la vida a ella y a mí posiblemente, ¿verdad? Solo que esa parte no la están diciendo. Entonces, y muchas veces esto también tiene cola de qué pasó en la historia de la mamá, si también de repente tenía alguna historia de aborto. Y muchas veces el mensaje a esos jóvenes, cuando llegan jovencitas a abortar, es dolorosísimo. Y últimamente de verdad que se ve la influencia de las palabras que ven en redes sociales y que ven afuera, porque no, es que no, yo no les puedo dar un problema más a mis papás, entonces yo soy un problema. Ya desde ahí hay un mensaje, yo soy un problema, siempre meto la pata y tengo que ver cómo soluciono esto, porque fue por culpa mía, por una irresponsabilidad mía. No hemos tampoco enseñado bien el valor de la responsabilidad. Así como les damos libertad, también debemos enseñar esa responsabilidad y retomar, eh, pues, la posición de padres que también la sociedad ha tratado de irnos quitando cada vez más, ¿verdad? Esa autoridad como padres en la vida de nuestros hijos. ¿Cuáles son los efectos en el hombre? Bueno, toda esta lista son algunos que se encuentran en redes sociales, en Proyecto José en Dallas. Es un programa que es un retiro que acompaña a hombres que han sufrido un aborto. En el caso de los hombres es más difícil tener números de cuántos abortos, cuántos hombres con historia de aborto hay en el mundo, porque guardan, si la mujer guarda el silencio, el hombre casi que lo sepulta. Entonces, es muy difícil saber cuántos hombres viven con esto. Pero los síntomas también están bastante bien identificados gracias a la experiencia de muchos países. Y más allá de las cosas culturales, realmente aspectos culturales, está la realidad de que siguen siendo hombres y hay una construcción masculina que se ve muy lastimada. Es una paternidad abortada, decía por aquí alguien, un chico. En ese instante dejé de ser hombre para convertirme en tirano, volcar a cada segundo mi impotencia al saber que no podía hacer nada, ya nada, por la vida de mi hija. Y es que en el caso de hombre pasan cosas todavía más interesantes de estudiar, pero difíciles también por el poco acceso a la información. Y es que las consecuencias las va a sufrir todo hombre que haya sido expuesto a un aborto, pero hay ciertas diferencias en cuanto a si él fue el que dijo que abortara, sea forzado o porque estaba de acuerdo, a si él fue, él
fue con ella, pero es que yo la apoyo en lo que ella decida. Si me preguntan a mí, yo no abortaría, pero yo la apoyo en lo que ella decida, que es mucha la posición que encontramos actualmente. El que no sabía que estaba embarazada y se enteró luego con además otra nota al pie que dijo, "Mm, quedé embarazada y además aborté a tu hijo". Y está ese justamente que se entera después del aborto, ¿ok? Sí me enteré que estabas embarazada y yo te dije que yo te iba a apoyar y todo, y ella sola decidió abortar y después nada más te aviso y te informo y te anuncio que acabo de ir a abortar a tu hijo. ¿Verdad? Entonces, ojo, los panoramas son distintos, van a tener secuelas, pero puede ser que la intensidad, incluso la posibilidad de repetición de un aborto, que es otro de los síntomas más importantes, es la posibilidad de que esto se repita varias veces. Nosotros hemos atendido a personas con hasta 5 abortos aquí en Costa Rica y hemos escuchado historias de chicas que tienen hasta 21 abortos y son muy jóvenes. Entonces, la posibilidad de ser reincidente en el aborto es muy alta. Y en el caso de los hombres también. Entonces, bueno, y también surge cierta inseguridad en las relaciones con las mujeres. Y puede que provoquen el aborto en varias de sus novias, de sus parejas. Entonces, ¿cuál es una tendiente? Reprimir sus emociones, provoca disociación, diversos síntomas de evitación propios del trastorno de estrés postraumático. Suelen presentar reacciones de duelo, traumas más complejos y o tardíos que las mujeres, ¿verdad? Por esta tendencia a guardar silencio, a no expresar sus emociones. Y casi siempre tienen el doble de la probabilidad de hacerse hombres más celosos, más posesivos, más inseguros, eh, incluso a caer en conductas excesivas, exceso de trabajo, exceso de deporte, exceso de sexo, pornografía, que todas estas cosas. Mucha autodestrucción. Así como también Pri nos hablaba, porque estos son otros de las víctimas del aborto, dice, asumí que tener un bebé en sus circunstancias era automáticamente algo malo. Esta es la frase de un abortista. Y hoy lo hablábamos en la oficina y yo le decía, bueno, es que sí, o sea, hay personas que de verdad creen que están haciendo bien haciendo ese aborto. De verdad lo creen. O sea, lo que tienen en sus ojos es tan fuerte que no logran ver la verdad y se convencen de que con eso están ayudándole a esa mujer que mire que la dejó el marido, que tiene otros hijos, que vive mal, etcétera, que sus necesidades, lo mejor que puedo hacer por ella es ayudarla con el aborto. Y muchas de estas personas experimentan, viven en tensión en su trabajo, tienden a sufrir alcoholismo, dificultades en sus propias relaciones, propensos a sufrir accidentes. Y bueno, también varios de ellos también han sufrido abortos. Por ejemplo, les voy a leer esto, el doctor George Flesch escribió sobre cómo dejó el negocio del aborto. La depresión ensombrecía mi consultorio los días en que tenía programado un aborto. Después de administrar el anestésico local, mi pulso se aceleraba, los ataques de ansiedad, acompañados de náuseas, palpitaciones y mareos, comenzaron a afectarme en algunas situaciones sociales. En público sentía que estaba en un juicio, o tal vez yo debería estarlo. Yo ya no me sentía orgulloso de ser médico. Al llegar a casa después del trabajo y recibir el abrazo de mis hijos, sentía que no merecía que Dios me hubiera dado la bendición de esas sonrisas. Em, la afeitada matutina se convirtió en una prueba. Miraba mi cara triste en el espejo y me preguntaba cómo todos esos premios y diplomas habían producido un ángel de la muerte. Entonces, estas personas también son nuestros hermanos, también son hijos de Dios y de verdad que muchos de ellos tienen un velo en el que creen que están haciendo bien con lo que hacen. Y existen, por supuesto, otras víctimas. Están los hermanos del bebé abortado, los abuelos que se dan cuenta que sus hijos decidieron abortar, la sociedad.
nos vemos afectados. Una vez recibimos un mensaje de una chica que decía, hola, ustedes me podrían ayudar, es que mi mamá abortó a mi hermano y yo he cargado con esto mucho tiempo. Eh, También abuelos que tal vez su hijo, después de la decisión, después de que decidieron abortar y lo realizaron, pues decide contarle a sus padres. Es un impacto enorme el que reciben de saber que su hijo optó por un aborto. ¿Y cómo habría sido distinto si me hubiera dicho antes, si me hubiera dicho cuando estaba embarazado? Muchas de las cosas que a veces las jóvenes dicen, y que bueno, sí lo hemos escuchado en la sociedad, es que si quedas embarazada a las jóvenes, que vas de la casa. Y muchas veces es ese temor lo que las hace guardar silencio y exponerse a riesgos mayores. Cuando atendemos a jóvenes, en lo que hacemos mucho énfasis es importante que le digas a tus papás, esto que estás decidiendo es demasiado importante, es algo que va a cambiar tu vida para siempre y tiene muchos riesgos, como para que no informes. ¿Qué pasaría si te pasa algo? ¿Cómo actuarían tus papás si no saben lo que te está pasando? Pero hay un rupturas familiares, la salida de mamá y papá de la casa, hijos que son educados por el televisor o por los amigos. Entonces, ¿dónde queda la confianza? Hoy que atendí a una joven de 19 años, me hablaba de la ruptura tan grande en la confianza con su mamá. Y es que todo esto es importante. Y luego llegan y le dicen a sus padres y hay una gran sorpresa. Pero también, ¿qué está haciendo la sociedad con las chicas que quedan embarazadas? Esta chica y varias chicas este año me han hablado de vergüenza, de cómo las ve la sociedad. Esta chica de hoy me dijo, la familia de mi mejor amiga me prohibió tener relación con ella porque yo era un mal ejemplo, porque quizás por mi culpa iba a quedar embarazada mi amiga. Y me dolió hasta el alma porque era mi mejor amiga, yo iba ahí y veíamos tele y nos divertíamos mucho y me quitaron la relación. Las jóvenes adolescentes que tengo, claro, en el cole nos ven feísimo, nos ven feo los profes, nos ven feo. A veces no son ni los mismos chicos del cole, a veces son los papás de los chicos del cole. Qué mal ejemplo, cómo es que las reciben aquí. Y eso también me recuerda, pues, también una reflexión que hacía PRI en este congreso de los 30 años del Humanivite, donde decía, bueno, ¿y qué hacemos cada uno de nosotros? Porque estoy segura que muchos aquí hemos crecido con esas frases de se jaló una torta, de, es que si tan jovencita quedó embarazada es porque, y todos los juicios que lo pueden continuar. Y entonces eso hace que la batalla le esté ganando el aborto. Porque si hemos crecido con esas ideas, no es que les andemos diciendo que tengas hijos tan joven ni nada. Hay que educar, hay que hablar muchísimo, hay que mostrar realidades. Tenemos que estar formados. No podemos hablar de nada que desconozcamos. Entonces, el saber que aquí están ustedes esta noche todavía, pues me dice que aquí hay muchas personas interesadas en seguirse formando porque tienen retos en su metro cuadrado, en su casa tienen retos. Tienen hijos que preguntan, tienen hijos que están viviendo en medio de esta sociedad que les está diciendo todo eso. Les dice por aquí un mensajito abajo, yo no quería que mi bebé muriera, yo solo quería deshacerme de un problema. Y es que muchas veces ese es el tema. Es que este bebé es solamente como la gota que derrama el vaso de una situación muchísimo más grande, pero que ellas no visualizan que quitando al bebé no se quita el problema sigue. Y ahí es donde necesitamos acciones para que esas mujeres puedan seguir adelante con las vidas de sus hijos, con esos embarazos, con su maternidad, pero con apoyos, con los apoyos, con los acompañamientos que necesitan para evitar, pues todo lo que también Pri ahora les comentó, de ese porcentaje de mujeres que pueden caer en depresiones. Y bueno, ¿cuáles son entonces las consecuencias espirituales del aborto?
Una ruptura interior entre el amor y la culpa. El amor es Dios, la culpa es lo que me aleja de Dios, porque no le quiero dar la cara, porque no le puedo dirigir la palabra, porque ni siquiera puedo orar porque no merezco que me escuche. O sea, pensar que me escucha está mal. Eso es lo que piensan. Sentimiento de alejamiento de Dios o de indignación. No merezco perdón. Y si Él me perdona es porque Dios es muy bueno, pero yo cómo me voy a perdonar. ¿Cómo me puede perdonar mi hijo? Pérdida de sentido de vida, de propósito. Y entonces aquí entra la desesperanza y con la desesperanza, pues ya la vida, ya no le encuentro valor. Pérdida de paz interior por todas estas cosas estos pensamientos que atormentan. Un hijo no llega a atormentarnos. Ningún hijo atormenta a sus padres. El tormento viene de otro lugar y es de corte espiritual. Ruptura de identidad, lo que les decía, en ese quebranto total de la visión. Y bueno, pues qué les digo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es que eso es lo que a todos nos da esperanza. Porque claro que existen pues pecados terribles como este, pero finalmente todos necesitamos misericordia. Y, y algo que es una verdad es que nada pasa en esta vida sin que Dios no pueda sacar algo de eso. Nada es lejano a Dios, nada se escapa de Dios. El enemigo no puede hacer nada, ni siquiera mover un dedo para tocarnos a ninguno que Dios de alguna manera no sepa y no tenga ya el plan de redención para esa persona. Ya lo hizo porque lo hizo en la cruz, lo hizo con Jesús. Entonces ahí están todos los pecados. Veniales y mortales, ahí están todos, todo lo que hacemos todos. Entonces, también puede tener un propósito de redención y transformación cuando se permite un proceso de sanación, cuando hay un proceso de arrepentimiento. Primero, entonces puede entrar ese propósito de redención y transformación para esa persona. Y hay pasos para la sanación posaborto. Reconocer el dolor y permitirse sentirlo, porque en la actualidad estamos en la cultura del no sufrimiento y eso no ayuda en la sanación. Perdonar y perdonarse y reconciliarse con Dios. Nombrar y despedir al hijo perdido, porque al nombrar damos un lugar, reconocemos su existencia y la podamos dar a conocer al mundo. Acompañamiento psicológico y espiritual que deben ir de la mano y esperanza. Nada está tan roto que el amor no pueda restaurar. Y definitivamente, como nos enseñó San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así que es muy importante, pues ese arrepentimiento, ese paso de hijo pródigo, de decir, estoy mal, mejor regreso a casa, donde mi padre, que hasta los criados, pues tenían mejores condiciones que las que yo tengo ahorita. Y aunque me arrodillo y te digo, mira, no merezco ser llamado tu hijo, trátame como un sirviente más, pues no, el padre no tiene nunca ese corazón. Su misericordia es infinita e inagotable. Pero para actuar, para redimir, para transformar, necesita la acción nuestra. Ese sí. Y existen diferentes estrategias de sanación que en muchos países se han ido desarrollando. Está Proyecto José, Viñedos de Raquel, que son retiros creados por la doctora Teresa Burke, de muchos años de estarlos trabajando. Proyecto Esperanza, que es una ayuda posaborto, es una semilla para una mirada de misericordia. Son proyectos que han sido creados desde un equipo interdisciplinario de laicos, de sacerdotes, de religiosos, para la construcción
de estos programas que ayudan realmente a una sanación integral. La sanación posaborto no restaura la vida de un hijo, pero puede devolverles a sus padres las ganas de vivir. Devuelve la esperanza en el reencuentro con aquel hijo que se hace presente a través de un nombre y otorga un propósito en el servicio a Dios también. He encontrado personas que son servidoras en sus parroquias, en movimientos, pero lo hacen desde la culpa. Y cuando lo hacemos, cuando le servimos a Dios desde la culpa, lo vemos incluso como una forma de castigo. Y hay que hacer pausa. Cuidado, esa tampoco es la manera de servir. Y bueno, desde Costa Rica, pues también tenemos estas acciones y todo desde ese llamado que todos recibimos desde la cruz. Ese tengo sed de Jesús. ¿De qué tienes sed? De almas, de mis hijos. De que la mayor cantidad posible disfruten de la eternidad. De que ninguno se pierda. De eso tienes sed. Y de eso tenemos posibilidad todos de participar. Porque así como en Génesis 4:3-16 dijo, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pues sí, la respuesta es sí. Sí lo eres. Sí lo somos. Sí lo soy. Si no tenemos paz en el mundo es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro. Que ese hombre, esa mujer, esa criatura es mi hermano, es mi hermana. ¿Cómo los estamos cuidando? ¿Cómo los estás cuidando tú? Cada uno de los que estamos aquí. Y bueno, cierro con esta reflexión de Humani Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, donde hace un llamado a aquella mujer que acudió a un aborto. Reconoce que la iglesia sabe lo que sucedió, todo lo que influyó en esa decisión. No duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en su interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretarlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Podéis confiar con esperanza a vuestro Hijo, a ese mismo Padre y a su misericordia, ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de toda vida, por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está necesitando la cercanía. Seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Y bueno, eso pues era mi intervención. Por ahí me extendí unos minutos, perdón, pero mira, el tema. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta ahorita, de verdad que agradecerles profundamente y pues espero que haya sido de riqueza y que quede en sus corazones pues cada una de esas exhortaciones a mirar al otro, al hermano, no con el pecado visible o invisible que pueda tener, sino como hijo muy amado de Dios. Muchas gracias, doctora. Una extraordinaria ponencia, definitivamente. Información valiosa que nos comparte y que nos toca más allá no solo de la parte intelectual, sino la parte espiritual, la parte moral de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Si algún hermano quisiera hacerle alguna consulta o comentario a la ponencia de la doctora, pues adelante, abra su micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. No pongo la camarita porque venía de gira tan agotada que ya me metí en la cama, entonces por eso no pongo mi camarita, pero em, quería consultarles, ¿verdad? ¿Cómo ayudo yo a una persona que vivió esto, ¿verdad? Que claramente
se lo confía a uno por alguna razón, ¿verdad? Alguna inspiración. Em, pero digamos, la herramienta que yo tengo es mi fe, ¿verdad? Como católica. Entonces, lo primero que yo pienso en una situación así es en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Pero esta persona no profesa mi misma fe. Entonces, em, ¿qué más puedo hacer? Digamos, no sé si me doy a entender, porque por esa parte no le puedo llegar porque esta persona va a rechazar esa opción y cualquier otra que yo proponga, ¿verdad? Pero ¿No tiene ninguna fe? pues ¿No profesa sí, ninguna? sí, sí, sí tiene, sí, 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 es O sea, ¿sí cree en Dios? opción, digamos. Em, el tema es que, no sé, yo como católica, digamos, mi primera referencia es de el Señor todo lo perdona, ¿verdad? Si uno se arrepiente. Ujú, Yo lo primero en lo que pienso es en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Que no es tan sencillo, hay que reunir el valor, ¿verdad? ujú, Pero, ujú. ¿verdad? ¿Qué otra opción puede darle uno a una persona que esté atravesando por esta situación tan dura, ¿verdad? Tan dolorosa. Claro. Y de las primeras preguntas que te haría, te volvería una pregunta y es, wow, ¿cómo nos impacta cuando alguien cercano nos cuenta esto? Claro, exacto. Para mí ha sido como una cosita así en el corazón, como algo que yo quiero ver qué puedo hacer, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo ayudo? ¿Cómo hago? ¿Qué otra herramienta? Porque la primera que propongo se rechaza claramente, ¿verdad? Porque existe este pensamiento de que yo no le voy a ir a decir a nadie lo que hice, ¿verdad? O también hay un temor a sentirse señalado, juzgado, etcétera. Todo eso que uno trata, ¿verdad?, de entender. Pero al menos yo tengo como esa inquietud en mi corazón de que dice esto y qué hago con esto. Esta persona está pasando por esta situación, ¿verdad? Ujú, ujú. Claro, creo que es muy importante tu propia mirada hacia este gran secreto que decidió contar. Hace un tiempo yo le decía a una chica, ¿cómo te sentís de que sea yo quien te acompañe, que no he pasado por esto? Porque a veces me queda la sensación de que dicen, "Ay, pues, usted que entiende nada de esto, si usted no, nunca lo hizo ni pasó por esto". Pero Mm, su respuesta me impactó porque me decía, es que si de vos que no lo viviste, yo cada vez que vengo, me veo en tus ojos tanto amor. Es que si yo escucho en ujú, tus palabras tanta ternura, cosa que yo pensé que ya no merecía, o sea, solo puedo decir, pero ¿qué es esta maravilla? Alguien que no pasó por esto me puede amar así, o sea, solamente me haces pensar en que Dios me ama así. ujú, Entonces, definitivamente, yo creo que muy importante tu mirada, tus acciones, que no lo dejes de ver nunca o la dejes de ver nunca como hija muy amada de Dios, que la mires con misericordia, con compasión, no lástima, compasión y misericordia, que es muy distinto. Em, que pues si cree en Dios, pues entonces siempre repetile que Dios la ama y la está esperando. ¿Y cómo te está esperando? Bueno, nos espera a través de su palabra, quiere que profundicemos en ella, quiere que tengamos una relación con ella. Hoy hablaba también con otra voluntaria, otra chica, y yo le decía, es que claro, o sea, bueno, dime, tú a tu esposo no le hablas todos los días, no tienes contacto con él. Bueno, pues es que eso mismo es lo que Dios quiere, que tú le hables todos los días, que tú tengas contacto con él todos los días. Entonces, y muchas veces surge desde esa pasión por su palabra, porque a ver qué me dice hoy, a ver qué tiene para mí hoy. ujú, Entonces, bueno, mucho desde ahí, hablarle de un Dios compasivo, pero también desde IFENSI, pues también tenemos un programa de acompañamiento que sí es psicoespiritual, pero también es respetuoso de las creencias del otro. Aquí lo más importante es que haya arrepentimiento. Si ya hay arrepentimiento, hay gran parte ganada, pero si todavía estoy entre que lo que hice fue lo mejor porque justifica un montón de situaciones que, o sea, eso ujú, no se va a cambiar. Pero si todavía lo justifico, pues no hay todavía total arrepentimiento. Y sí se necesita para empezar un proceso, ese arrepentimiento. Igual, pues desde mi persona principalmente, porque realmente es un tema que cuando llegó a mi vida me tocó muchísimo y lo adopté como el llamado dentro del llamado, como decía la Madre Teresa de Calcuta. eh,
Y hacen falta muchas acciones más para las personas que no tienen fe. O sea, ¿qué pasa con ellos y que necesitan sanar, pero que no, porque es que si usted me pone ahí una virgen o un rosario de, pues no me voy a sentir como, ok, ¿cómo Claro, hacer que tengan acercamientos pequeños con Dios y con la fe hasta que haya una apertura mayor, solamente empezando a conocerle? Eso, o empieza a tener una relación con Dios. Y la primera persona que va a ver y con quien se va a encontrar con Dios es contigo, porque decidió abrirte su corazón a ti. Si hay algo que yo me cayó en cuenta el año pasado es que muchos de los que recibimos a estas personas y escuchamos estas historias, o sea, logré entender a los sacerdotes en el carácter confesional de los pecados, porque estas personas te abren su vida, porque tal vez sienten mucha vergüenza de acudir a cualquier persona y no se, no, bueno, solo por gracia de Dios, pues te abren ujú, la puerta, te cuentan su historia con todas las malas decisiones que hay antes, durante y después. Y tú dices, ay Dios mío, yo no soy digno de que me esté contando todo esto, es una carga importante y también tengo que terminar de rodillas, por supuesto. Háblale mucho a Dios de él y háblale a ujú, él mucho de ujú, Dios. Y también está la opción de que busque este acompañamiento que también nosotros ofrecemos, ¿verdad? Sean hombres o mujeres, ya hemos acompañado a hombres, hemos tenido hombres que van a retiros. Entonces, pues tenemos la experiencia de ambos, de hombres y mujeres. Siempre los hombres son menos, pero ujú, hay. ujú. De hecho, por aquí vi un comentario, espero haber respondido tu pregunta, de José que decía, gracias a usted, muy interesante información, no tenía idea sobre las secuelas en los hombres. Es que no suele hablarse de los hombres y se piensa que ellos son los villanos de la historia y pues no siempre es así. Claro. Em, Muchas gracias, doctora. con mucho gusto, Katy, gracias a Marian también que puso por ahí algo muy lindo y bueno, igual a Juan Diego Elizondo, muy bonita exposición, Dios te bendiga y ilumine. Amén, amén. Muchísimas gracias, doctora.